Dios. Cuando digo esta palabra, muchos pensarán directamente en el Dios de la Biblia, y no es para menos, ya que Dios es, por decirlo de algún modo, un rango que por sí mismo ya es de respetarse, al ser un ente con la capacidad de controlar aspectos de la realidad. Este gran título se ha vuelto algo tan común, que ya no es descabellado ver la cantidad de personajes en la ficción que son considerados dioses, y, sin embargo, muy pocos hablan de una de las entidades más misteriosas en el universo de One Punch Man, aquel que lleva como nombre, ¿adivinaron? Dios. Por lo que en este video, hablaré de esta misteriosa entidad, pero no se confundan, no tocaré nada del manga, ni de ninguna otra versión anterior que sea oficial o canónica. Lo cierto es que el usuario Zeminglab nos dio la versión más famosa de este personaje. Muchos de los presentes quizás les suene la pelea de Saitama contra Dios, esa mítica batalla que puedes encontrarte en internet, pues adivinen quién es el autor. Así es, este simpático sujeto, por lo que hoy, me voy a dar la tarea de hablar de este personaje, así que les presento a Dios, proveniente del fan manga de One Punch Man. Sin más que decir, comencemos. Historia. Dios es parte de una raza conocida como Dios, los cuales tienen como misión la conquista de innumerables planetas y sistemas solares, todo con el propósito de hacer evolucionar al universo, ofreciendo la acumulación de vidas al ser dimensional último para que complete su evolución final. En el presente, en algún punto de la galaxia, Dios atacaría al planeta Hieva, acabando con toda su civilización. Sin embargo, una de sus integrantes, conocida como Effie, era demasiado testaruda como para morirse, así que intentó atacar a Dios, siendo un intento en vano contra el Todopoderoso. Horas más tarde, Effie llegaría a la Tierra gracias a la piedra del espacio-tiempo, siendo capaz de salvarse de Dios, o eso se creería, de no ser porque Dios tenía fichado la galaxia de los protagonistas, apareciendo inmediatamente poco después en la Tierra, ocasionando una enorme destrucción. Saitama, Genos, Garou y Effie aparecerían para plantarle cara a Dios, pero para resumirles mucho lo ocurrido, este ser dejó fuera de combate a Genos poco después de iniciar la pelea, mandó a Saitama al centro de la Tierra para que no molestara, acabó con toda la vida en el planeta y se terminó por cargar a Effie y a Garou. No fue hasta este momento en el que apareció Saitama para darle pelea a Dios, teniendo posiblemente uno de los encuentros más épicos en el manga. El salvajismo de la pelea acabaría cuando Saitama utilizaría su puño serio contra Dios, haciendo que, bueno, mejor mírenlo ustedes mismos. Lo cierto es que el destino de Dios tras ese golpe es desconocido, puesto que siguen sin haber nuevos capítulos, y no se sabe a ciencia cierta si lo que ocurrió en el último es el fin de la batalla contra esta entidad, así que será mejor que pasemos a lo verdaderamente importante. Fuerza. Todos los que no obedecen a Dios perecerán, su mente está tan retorcida que aniquilará todo ser vivo en el planeta, y no es para menos, él con su mero vuelo es capaz de generar destrozos por donde pasa. Al momento de atacar a Genos levantó la superficie de la Tierra en una zona por simple daño colateral. Para liberarse de los ataques de sus enemigos solo le bastó con golpear el suelo y ocasionar que la Tierra se levantase, y los destrozos en la zona ni se diga, esto es de lo que más destaca.
Para Dios, las montañas no son un problema, de hecho, ha dejado destrozos considerables en varias de estas. Cuando Garou le lanzó una montaña, él sencillamente la destruyó, incluso cuando mandó a volar a Saitama de un guantazo terminó destruyendo una por error. Pasando a hazañas más destacables, Dios fue capaz de sacar fuera del planeta el cañón de incineración a su máximo potencial. Él de un mísero ataque fue capaz de mandar a Saitama al centro de la Tierra. Como notarán, Dios literalmente se hizo cargo de nuestros protagonistas por su cuenta, siendo que estos eran los mejores guerreros de la Tierra, pero adivinen, para Dios todo esto no era más que un juego, y no solo eso, Dios tranquilamente podría destruir el planeta con un único ataque, y esto ya no es alarde. Cuando le dio un golpe final a Garou, de simple daño colateral fue capaz de destruir una buena porción de la Tierra, y cuando Dios arremetió contra Saitama, ambos chocaron puños, lo que terminó en la destrucción de todo el planeta en el que habitaban. Con todas estas demostraciones podemos dejar en claro que Dios se ubica perfectamente en la escala planetaria. Sin embargo, esto no es absolutamente nada de su verdadero poder. Para empezar, ni siquiera los agujeros negros son capaces de matar a Dios. De hecho, él mismo se ha declarado como un desastre universal, pero dejando de lado cosas tridimensionales, Dios es un ser extradimensional. Directamente ha mencionado que ni siquiera seres de 4 dimensiones, o sea, entes con la capacidad de destruir todo el universo junto a su línea temporal como mínimo, son capaces de derrotarle, y esto sigue sin ser nada. Dios es declarado como una entidad de dimensiones superiores, pero para que se hagan una idea, repasemos un poco. En este manga se habla muy levemente de la existencia de un multiverso, uno repleto de innumerables dimensiones que se separan por caminos conectados por agujeros negros. Ahora imagínense el enorme poder de Dios, quien con solo otorgarle parte de su poder a Garou iba a darle la capacidad de trascender absolutamente todo, excepto a Dios mismo, lo que implica que el Todopoderoso seguiría estando por encima de él. Ya no solo nos están diciendo que con esto trascendería todo este multiverso, sino que directamente trascendería a otros dioses de dimensiones aún mayores a la cuarta, hablamos como mínimo de la quinta. Garou terminaría en la sexta y Dios quedaría en la séptima. Pero sigue sin ser el tope. Lo cierto es que existe una página del manga que explica en resumidas cuentas, las investigaciones sobre el espacio-tiempo, y claro, de las dimensiones superiores, dejando en claro que existen 5, 6, 7 o incluso espacios superiores aún mayores, agregando por consiguiente aún más ejes temporales. Los científicos terminaron concluyendo que habían 11 dimensiones superiores, siendo todas estas las que trascendería Garou, terminando en la 12ª. Finalmente podrán darse cuenta de lo absurdamente poderoso que es Dios, quien no solo fue mencionado con que está más allá de las 11 dimensiones que componen al universo, demostrándose indirectamente que las menciones universales son mucho más destacables de lo que aparentan, sino que, como les digo, seguiría estando por encima de alguien de 12 dimensiones como lo iba a ser Garou de haberle dado parte de su poder. En resumidas cuentas, Dios es un ser de 13 dimensiones superiores. En la escala dimensional esto directamente sería el equivalente a ser un ente hiperversal, pero para que me entiendan mejor, Dios sería el equivalente a un megaversal de lo más roto como mínimo. Por simple comodidad seguiré usando el término de la ED en este video, ya ustedes deciden a qué equivaldría todo este poder usando sus propias escalas. Velocidad. Dios es alguien con una velocidad más que respetable, puede interceptar ataques de Efi, puede esquivar ataques de Garou, le da un guantazo a Saitama sin que pueda reaccionar, mismo caso contra Genos, incluso puede reaccionar a ataques de distintos personajes a la vez, también ha podido defenderse de ataques de un Saitama con ganas de acabar el combate. Lo cierto es que la diferencia entre Dios y el Saitama que se ve en la gran mayoría del manga no es muy diferente, por lo que son perfectamente escalables entre sí. Esto lo saco a relucir por una hazaña bastante destacable de Saitama. Lo que están viendo actualmente es toda la destrucción que generó nuestro protagonista, y aunque no lo parezca a simple vista, fue efectuado gracias a su velocidad, siendo que este literalmente solo empezó a correr. El caso es que el calvo logró superar la velocidad de la luz y fue capaz de romper la barrera del espacio-tiempo, así como lo escuchan, y Dios pudo perfectamente seguirle el ritmo. Pero dejando de lado escalonamiento, lo cierto es que Dios por su cuenta ostenta una velocidad inconmensurable. Desde ya les digo que la raza de Dios es capaz de viajar entre universos, y aunque mencionen que los agujeros negros crean los puentes, el viaje no puede ser efectuado en circunstancias normales, literalmente solo la raza de Dios puede hacerlo, y otros métodos de viaje han sido por objetos que utilizan el espacio-tiempo como transporte, así que esencialmente esta hazaña es inconmensurable. Pero dejando de lado eso, hablando
hablamos de un ser al que las 4 dimensiones se las pasa por el arco del triunfo, estamos hablando de que literalmente el espacio-tiempo es insignificante para él. No solo eso, sino que, al intentar darle su poder a Garou, él sería capaz de trascenderlo todo, lo cual incluye el espacio y el tiempo como cosa lógica, y aún así estaría por debajo de Dios. Resistencia. Otro apartado que no es para menospreciarse, un ataque a full no solo es desviado hacia él, varios ataques consecutivos de Garou equivalen a que ni siquiera se mueva de su sitio. Posteriormente, recibiría otra sucesión de golpes que eran teóricamente más fuertes, solo consiguiendo hacerle enfadar. Un golpe de Saitama con las intenciones de acabar con el encuentro no le hacen nada, un golpe serio que hizo retumbar una buena parte del planeta puede ser recibido en su cara, y aún así va a regresar de eso. Después de haber acabado con Garou, Saitama aparecería para enfrentar a Dios, reanudando su combate, dándole un golpe tan fuerte que lo haría caer. Tras esto, recibiría una presión tal que era capaz de hacer temblar toda la tierra, y es en ese momento en el que recibiría la arrastrada de su vida, siendo llevado por una considerable porción del planeta, y es en ese instante en el que Saitama le propinaría un golpe tan fuerte que lo sacaría de la tierra, haciendo que se estrellase contra otro planeta. Claro, la destrucción que dejó fue inmensa, pero Dios seguiría vivo para contarlo, estando más sorprendido por el poder de Saitama que por los supuestos daños que recibió. Poco después, ambos chocarían puños y ocurriría la destrucción del planeta en el que estaban. Si bien es cierto que Dios no salió intacto, fue más que nada por el golpe de Saitama que por otra cosa, y al menos fue capaz de regresar de todos esos daños. Lo cierto es que estas son las únicas muestras visuales, por lo que es momento de ver las declaraciones. Primero tenemos que a Dios no lo pueden matar agujeros negros, luego está el hecho que seres de 4 dimensiones no podrían hacerle nada, y ya el resto del cuento se lo saben. Dios trasciende más allá de las 11 dimensiones, por el escalonamiento que presenté en el apartado de la fuerza, queda claro que Dios también tiene una resistencia de 13 dimensiones. Durabilidad. En toda la pelea barra paliza que tuvo con Garou y Genos, no demostró ningún atisbo de cansancio, pero dejando de lado esto, ya se ha dejado en claro que la raza de Dios superó los límites físicos, lo que incluye la fatiga, por ende, ellos ya no necesitan cosas como descansar, así que su durabilidad sería infinita. Inteligencia. Se deja en claro que Dios es una entidad altamente inteligente, y no es ninguna exageración. Para quienes eran considerados los mejores guerreros de la Tierra, no eran más que un juego para Dios. Él es lo suficientemente inteligente como para encontrar, analizar y fusionarse con un elemento más fuerte que el carbono, incluso ha logrado crear un nuevo tipo de energía. Su capacidad de detección es demasiado destacable, él literalmente es capaz de saber tu ubicación exacta en todo el universo, puesto que ellos han estudiado toda su posición. Para resumirles, Dios es un ser demasiado pero demasiado inteligente, por lo que no es descabellado darle una inteligencia bastante alta. Ingenio. Quizás su apartado menos destacable, pero sigue siendo algo de temer. Dios es ese sujeto que no dejará que ninguna de sus víctimas se le escape. De hecho, de tenerlos lejos sencillamente los atraería hacia él, tal como ocurrió con Saitama, e incluso, aún sabiendo que pelea contra seres demasiado débiles a comparación suya, sigue sin contenerse ni un poco contra ellos, lanzando uno de sus ataques más fuertes de ser necesario. Aun si lo hace solo para alardear de su poder, él genuinamente hará todo lo posible para aniquilar a quien tenga de frente. El único problema que le veo a esto es que, al parecer, su mente no está del todo sana, pero tampoco es algo que de verdad le afecte en combate. Rango. Dios físicamente tiene un rango de varios metros puesto que es bastante más grande que las personas, pero no es hasta que saca sus poderes que las cosas se ponen interesantes. Por un lado, tenemos que con uno de sus poderes fue capaz de acabar con toda la vida en la Tierra, y lo más destacable con diferencia es que el sujeto puede posicionar todo el universo para poder detectar a su rival y atraerlo hasta él. Estamos diciendo que, independientemente de dónde te encuentres en el universo, él podrá encontrarte desde cualquier otro sitio. Destructividad. Es el mismo cuento que les he estado diciendo desde hace rato, este apartado escala directamente de su fuerza al no tener nada más por resaltar, lo cual sigue sin ser poca cosa a decir de verdad. Poderes. Dios cuenta con algunos poderes interesantes que valen la pena detallar, así que mejor empecemos. Inmortalidad.
Dios es una raza que literalmente superó toda necesidad física, estamos hablando de un ser que no debería de poder morir por la edad, o incluso uno incapaz de poder morir al perder miembros importantes del cuerpo, algo sustentado por lo hecho pedazos que quedó tras ser golpeado por Saitama. El sujeto tranquilamente seguía hablando, también con esto se deja en claro que él es capaz de sanarse incluso cuando no queda casi nada de su cuerpo, y para finalizar, volviendo otra vez a las limitaciones que superó, se puede apreciar que entre estas limitaciones estaba la muerte, así que ya con esto podemos saber que Dios carece completamente de la capacidad de morir. Vuelo y viaje dimensional. El sujeto puede volar a donde le dé la gana, aparte de decirse directamente que Dios puede viajar entre dimensiones. Manipulación de la materia. Dios obtuvo un elemento más fuerte que el carbono tras un proceso de análisis y fusión. Proyección de hologramas. Dios puede crear una proyección del sistema solar en donde se encuentra su rival. Sumado a lo anterior, Dios tiene la capacidad de atraer a sus contrincantes una vez los tiene ubicados, literalmente siendo capaz de crear un nuevo tipo de energía, formando un túnel espacio-temporal, lo cual sería un BFR de dicho nivel. Telequinesis. Dios ha demostrado poder detener a sus enemigos en el aire para tenerlos a merced de sus ataques. Tiene cierta manipulación del clima, ya que pasamos de un día oscuro a estar soleado, luego de un día soleado a que sea nublado, y para terminar tenemos que empiezan a caer rayos del cielo. Manipulación mental. Él puede meterse en la mente de quienes son débiles o hayan perdido su propósito en la vida, a tal punto de convertirlos en sus esclavos, algo que se vio poco después con Garou. Otorgamiento de poderes. Puede darle el poder necesario a su víctima para poder aniquilar civilizaciones enteras, o de plano haciéndole superar todo, excepto a él mismo. Manipulación de la energía. Aparte de haberse dicho que creó un nuevo tipo de energía, también es necesario resaltar el hecho de que él es capaz de atacar con energía, dispersar tales ataques que son tan potentes como para desintegrar a las personas, o para mandarte al centro de la tierra como a Saitama. También es capaz de liberar un ataque mortal desde su rostro, el cual cubre una distancia considerable. Fisiología inorgánica. Dios literalmente dejó de ser considerado un ser biológico. Manipulación temporal, espacial y de las dimensiones superiores. El espacio y el tiempo están bajo el dominio de Dios, con el tiempo es mucho más destacable, porque Él es capaz de congelar el tiempo de sus enemigos para tenerlos a su merced. Dios es capaz de crear una matriz del espacio-tiempo de 4 dimensiones que tiene como propósito retroceder el tiempo de las personas que entran ahí, algo que no se detendrá hasta que sean meras células. Si bien Saitama regresaba poco a poco, lo cierto es que este ataque causaría una muerte instantánea. Me gustaría aclarar que este poder afecta a seres inconmensurables como Saitama, por lo que no es una manipulación convencional. También cabe mencionar que es capaz de absorber el poder de las cosas, como el de la piedra del espacio-tiempo. Manipulación de la muerte. Dios con un simple aplauso fue capaz de matar a Efi. Existencia de dimensiones superiores. Creo que es evidente, Dios existe más allá de la 11ª dimensión, en la número 13 para ser exactos. Desintegración. Para Dios, la destrucción de seres tridimensionales es bastante sencillo, y lo demostró sacando uno de sus poderes más letales. Esencialmente Dios tiene la capacidad de desintegrarte hasta que no seas nada más que un ser unidimensional. El rango de esta cosa es inmenso, literalmente estamos hablando que abarcó toda la superficie del planeta. Dios debería de escalar de Saitama, quien es capaz de sobrevivir al calor del centro de la Tierra. Además de eso, también es capaz de sobrevivir en el espacio, en donde las temperaturas no son precisamente las idóneas para sobrevivir. Esto también debería de incluir la radiación que hay ahí, que si bien es cierto que esto le afectó mentalmente, tampoco es algo que se note en gran medida. Resistencia a la manipulación espacial y temporal. El espacio y el tiempo están bajo su dominio, tanto así que dañarlo con poderes de este calibre se vuelve inútil, ya que él directamente los nulifica, incluso si hablamos de un BFR espacio-temporal. Resistencia a la manipulación de las leyes y de la gravedad. Su raza literalmente se mueve entre agujeros negros, estamos hablando de una potencia gravitacional de la cual ni siquiera la luz puede escapar, aparte de que se menciona directamente que Dios trasciende los límites de las leyes de la naturaleza. Armas. Dios no posee ningún arma, el sujeto es más de irle a los puños o a lanzar sus poderes. Debilidades.
Bueno, si bien es cierto que tiende a menospreciar a sus rivales por ser criaturas inferiores a él, lo cierto es que a la mínima que se entera que no es alguien al cual deba subestimar decide usar sus mejores cartas, o ni siquiera eso, el sujeto solo para demostrar su superioridad podría atacarte con sus mejores poderes, por lo que podría decirse que Dios no tiene debilidades resaltables. Y con esto acabamos el análisis de este poderoso personaje. Honestamente me quedó más largo de lo que esperaba, pero bueno, sin más que decir, ¿en qué lugar de mi top lo pongo? El cáncer es un chiste para Dios, literalmente con una de sus hazañas más básicas ya basta para acabar con todo el verso. Jack será poderoso, pero solo conseguirá que Dios lo despache de un golpe. Steve es un guerrero bastante fuerte, pero sigue pereciendo ante el todopoderoso con su ataque más random. Ok, Azami ya es algo un poco más problemático, ella tiene bastantes habilidades con las cuales podría acabar con Dios si así lo quisiera, sin embargo, esto también se puede decir de él. Repasando las cosas que tienden a usar en combate, anularle los sentidos ni al caso, Dios no depende de ellos. Mandar a Dios al Kageroudave no serviría, ya no solo porque los BFR no le hacen nada, sino porque, de mandarlo, el sujeto solo tendría que regresar al escenario con un simple viaje, de hecho, para hacérselas cortas, la gran mayoría de habilidades que Azami tiende a utilizar no servirían, estamos hablando del sujeto que existe en dimensiones mucho más altas de lo que Azami puede aspirar, y si bien es cierto que tiene cosas que podría usar para vencerle, como la manipulación de la realidad, lo cierto es que ella no los usa de primeras, así que solo bastaría con que Dios la abrume físicamente para dejarla fuera de combate de un golpe, o bien, destruir todo de ella para dejarla en un ser unidimensional, o incluso convertirla en meras células al retroceder su tiempo. Bueno, pónganse cómodos, porque el combate que decidirá al rey del top está a punto de comenzar. No cabe la menor duda, Dios destroza físicamente a Charlotte, su manipulación temporal sería un genuino problema y una buena parte de sus poderes podría ser anulado al ser de una dimensión superior mucho mayor a la de la chica, sin embargo, este no es el fin para el nuevo oráculo. Sí, Dios será un gran problema, pero no es una amenaza, por si se lo preguntan, no, Dios no sacaría mucho convirtiendo a Charlotte en alguien unidimensional, recordemos que ella puede estar viva perfectamente en este lugar, aparte, hay algo que tenemos que tomar en cuenta, Charlotte consta de poderes mucho más abstractos con los cuales puede salvarse del todopoderoso, literalmente con el simple hecho de que Charlotte esté fuera de la trama ocasiona que ella se salve de absolutamente todo lo que Dios pueda hacerle, ya que él nunca ha demostrado siquiera afectar aspectos de la trama, mucho menos lo hará con algo fuera de esta, y aún con esas, todavía tendría que poder interactuar con la inexistencia de Charlotte, algo que tampoco ha demostrado, así que por ese lado, ella podrá sobrevivir a la vasta pelea que se le aproxima. No podrá derrotar físicamente a Dios, pero eso da igual, Charlotte podría manipular la trama, su destino, el orden, que va, puede borrarlo de la existencia y fin del asunto, Dios tendrá algunos hacks a tener, pero sigue quedándose corto cuando hablamos de los pesos pesados, por lo que sigue sin ser suficiente para bajarle a Charlotte de su puesto. No es por nada, pero déjenme decirles que, de aquí en adelante, va a estar complicado bajarse a este sujeto si no tienes hacks rotos, por lo que es probable que lo veamos en este puesto por un largo rato. Y bien, este es el final del video, ya saben cuáles son las excusas que pongo para no hacer vídeos, estudios y esas madres, aunque esta vez déjenme decirles que el tema de estarme viendo todo Fate influyó bastante, pero al menos ahora decidí hacer esto para que me esperen por otros 5 meses, y de paso aprovecho el subidón de fama que probablemente tendrá One Punch Man gracias a Dios. En fin, no pienso decir que seré activo ya que será mentira, simplemente esperen a que vuelva a sacar otro video, ya que, mientras no diga que me voy de esta comunidad, seguiré trayendo contenido, aun si me toma meses hacerlo. Un agradecimiento muy especial para mi amigo Sam, quien me ayudó bastante en la realización de este video, vean el contenido que tiene ya que merece mucho la pena. También le doy las gracias a Akane, quien me proporcionó las fichas que vieron en este video, su canal merece una visita de igual forma. Sin más que decir, me despido, hasta pronto.
En el prototipo del universo, solo habría un oscuro vacío, siendo algo repleto de materia oscura. Sin embargo, una fuerza externa inyectaría antimateria, provocando así uno de los sucesos más importantes en la creación del universo, el Big Bang. Esta explosión provocó que el universo se volcara, creándose partículas con vida propia, evolucionando en varios elementos físicos que antes no existían, eventualmente creándose planetas y galaxias. No obstante, él no estaba satisfecho. Él creó el ecosistema en todo el universo, esto incluyó a la raza de Dios, pero para él, no eran más que insignificantes granos de arena. Sin embargo, él va a intervenir si algo grande está ocurriendo en el universo. Él estaba mirando. Más grande que todas las galaxias, más grande que todo el universo, ahí estaba él, quien veía a todos como mero polvo. Un verdadero monstruo existente en las sombras.